temporalmente a la presentadora y a nuestra invitada, que nos hace mucha ilusión tenerla hoy. Hoy es la segunda sesión de nuestra 7ª edición de Castillo Violeta. Es un ciclo de conferencias y de club de lectura con el cual Iseu de Donés pretende acercar el feminismo a la ciudadanía. Este proyecto se puede realizar gracias a la subvención del Ayuntamiento de Castellón y también queremos agradecer al Espai d'Art Contemporani el que nos ofrezca este espacio que es tan acogedor para un club de lectura. Y bueno, tenemos hoy el honor de tener a María Martín Barranco, una prima muy querida por todas nosotras, y bueno, y a nuestra compañera María Cervera, que va a hacer los honores también de presentarla. Bueno, muchas gracias. Bon dia, benvingudes, benvinguts. Buenos días, bienvenidas, bienvenida María a esta nueva sesión, como ha explicado Eva, de la 7ª edición de Castillo Violeta. Este ciclo consolidado ya como un referente en nuestra ciudad gracias al trabajo de la Asociación Feminista Iseu de Donés de Castelló, que sigue abriendo año tras año espacios necesarios para la reflexión crítica, la teoría feminista y el encuentro entre mujeres. No os imagináis la ilusión que me hizo cuando Eva, nuestra presidenta, me propuso presentar a María Martín Barranco, de la que aprendo desde hace tantos años sobre el lenguaje inclusivo, al principio sobre el lenguaje inclusivo y luego sobre tantas cosas que relacionadas con la igualdad. Y la ilusión también que me hizo que participara en este club de lectura y la idea genial de tener que leerme ya el libro que tenía preparado. Tengo el honor, como os digo, de presentar a María Martín Barranco. Tenemos el lujo de contar con ella y voy a presentarla un poquito en su perfil profesional. María es jurista de formación, pero sobre todo es una maestra de la palabra. Como directora de la Escuela de Formación Feminista, EBFEM, de la que es directora, y además como consultora internacional, lleva años demostrándonos que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una manera, un espacio de ejercer el poder. A través de sus libros y su labor docente nos enseña que nombrar el mundo con perspectiva de género es el primer paso para conseguir la igualdad y para transformarlo. Pero además, para muchas de las que estamos hoy aquí, María también es una voz familiar y querida que nos acompaña muchas semanas en los podcasts como colaboradora habitual del podcast Radio Japuta, junto a la activista Barbie Japuta. María aporta ese análisis certero y radicalmente feminista que tanto necesitamos. Por eso sé que hoy somos muchas las que nos sentimos entre iguales, reconociéndonos como primas, esa red de sororidad y conciencia que ha tejido en torno a ese espacio de radio. Es autora de obras que ya son referentes de cabecera, como Ni por favor ni por favora, Punto en boca o la última, la más reciente, La desfachatez machista, que es la que nos va a ocupar hoy. Su labor además ha traspasado fronteras, ha asesorado a instituciones nacionales e internacionales y su compromiso ha sido reconocido recientemente con galardones como la Estrella Referente de la Igualdad de la Diputación de Castellón en 2023 y el Premio Comadre de Oro 2025 otorgado por la tertulia feminista Les Comadres, por su infatigable defensa del lenguaje inclusivo que nos incluye a todas. Hoy, como os decía, hemos leído, o estamos en ello, La desfachatez machista, el último libro de María, un libro que es el resultado de un trabajo de análisis, que a mí me ha parecido tremendo, impresionante. María ha diseccionado más de 10.000 artículos de opinión publicados entre los años 2020 y 2023, más de 20 años de artículos de opinión. Siento decirte esto, María, pero realmente tenías razón en lo que decías al escribir el libro, que puede provocar reflujo, ardores de estómago e incluso náuseas, porque sí, en algunos momentos los hemos sufrido. Tengo que confesar, perdona que te interrumpa, que eso no lo escribí yo, eso lo escribió mi editora después de leer el libro, dice. Me dijo, lo siento, pero la contraportada la voy a escribir yo, y fue ella la que
contó cómo se había sentido de esa forma primera tan chula. Sí, sufridora. porque había sido la primera sufridora del libro. Pues sí, claro, después de leerlo también nos lleva a pensar que si nosotras hemos sufrido esas náuseas y esos reflujos, no me quiero imaginar lo que has sufrido tú para escribirlo. Pero bueno, ya nos contarás. En todo caso, claro, este libro lo que hace es poner frente al espejo a esos líderes de opinión, entre comillas, a esos señoros que se ven con el derecho de explicarnos no solo el feminismo, sino cómo debemos sentirnos, cómo debemos ser mujeres, o en fin, cómo debemos protestar, cuándo debemos quejarnos, absolutamente todo. Pero con un rigor impecable y una ironía mordaz, y el sentido del humor que le caracteriza, pues desvela cómo se construye ese discurso de mansplaining, de macho explicador, digamos, como esos hombres, pues eso, que se creen aliados algunos, otros jueces del movimiento feminista. Yo lo que creo es que al final lo que buscan es un poco de casito, de tener el foco un tiempo, por decir una barbaridad más gorda, y bueno, y luego también pues tener pie para seguir diciendo barbaridades. Bueno, en todo caso, después de haber leído este libro en nuestro club de lectura, tenemos la suerte de hoy poder disfrutarte aquí en carne y hueso, poder escucharte, poder comentar juntas esas reflexiones que nos hayan podido sugerir el libro, y bueno, y hablar, pensar y comentar juntas el libro. Estamos deseando que nos cuentes cómo sobrevivir a tanta desfachatez machista sin perder el humor. Nada, María Prima, te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, María. Muchísimas gracias al Liceu por la invitación. Muchísimas gracias al espacio por acogernos. Y muchísimas gracias a quienes estáis aquí por venir a escucharme. No sé si todo el mundo ha leído el libro, con lo cual no voy a pasar lista, pero quizá haga algún pequeño spoiler. Así que lo voy a sentir si cuento algo a lo que no habéis llegado o que leeréis después, pero en realidad lo del spoiler o lo de el destripamiento que recomienda la RAE que digamos, porque spoiler es una palabra que no le gusta, recomienda que digamos destripar, pero siendo mujeres y con lo de Jack el Destripador entenderéis que la palabra no nos haga demasiada gracia. Así que si cuento algo que no sepáis, no os preocupéis, porque en realidad no lo sabéis del libro, pero seguramente habréis vivido la experiencia porque estamos en este mundo y sabemos lo que es ser mujeres y ser hombres en este mundo y las peculiaridades que cada una de esas maneras de estar en el mundo conllevan. Vamos a decirlo así. Cuando empecé a escribir el libro, y no voy a hablar mucho porque me gustaría que me dijerais qué os ha parecido, que me comentarais, que me hicieseis preguntas, porque es la idea. Y además de ser la idea, creo que es la parte que más se disfruta de escribir un libro. La parte de después, cuando te encuentras con gente que te dice, me ha dado ardor de estómago, o gente que dice, esto es insufrible y no hay quien lo lea, aunque esa gente no me lo dice a la cara y yo se lo agradezco porque una tiene la autoestima en un grado bueno, pero tampoco te apetece que te digan que lo haces todo mal. Pero lo bueno es poder entender que este libro no es un libro de mi experiencia, sino es un libro de la experiencia común. Lo mejor es saber que lo que yo siento como mío y propio, a la vez es propio de la experiencia de otras personas. Entonces, yo creo que esa parte de sentirnos o no concernidas por lo que se cuenta, de sentirnos o no parte de la experiencia que se cuenta, es la interesante. Y eso solamente se produce en estos espacios. Pero si quiero contaros, aunque lo cuento en el libro, pero si quiero deciros cómo salió, cuál fue el germen de este libro. Y el germen de este libro fue la María que no era feminista, la que decía, yo no soy machista ni feminista porque yo estuve ahí, la que decía, yo no soy feminista, soy femenina porque también estuvo ahí, la que decía qué tontería lo del lenguaje inclusivo porque
A mí cuando dicen los españoles me siento incluida, y a qué viene la idiotez esta de ahora tener que estar con el desdoblamiento. Yo estuve ahí y me he dado cuenta con el paso del tiempo de que en muchas ocasiones se nos olvida que la mayor parte de las veces cualquier persona que haya en esta sala o en cualquier otra estuvo o está ahí. Y hablamos como si todo el mundo tuviera que saber cuál ha sido el recorrido, y como si el recorrido que hemos hecho nosotras, el que lo hicieran otras, fuese una especie de lastre. Es que tengo que estar siempre explicando lo mismo, es que tengo que empezar por la A, E, I, O, U, es que estoy harta de explicar lo que es el feminismo porque llevamos 300 años explicándolo. Y en un momento de eso, ¿pero por qué tengo que estar siempre diciendo lo mismo? Pensé, pues porque a mí alguien que se lo sabía me lo dijo. Y decidí que ese recorrido era importante contarlo también, pero no podía contarlo y a la vez hacer pensar que es algo que también pasa a quien llega al feminismo, pensar que todo el mundo llega en el mismo punto, que llegas feminista al feminismo, no, llegas machista como todo el mundo. Y cuando llegas al feminismo traes un bagaje que no es feminista. La mayor parte de las veces me he encontrado a quien ha dicho, pues mira, a mí me educaron feminista porque mi madre era feminista, mi abuela era feminista y yo soy feminista desde que nací. Enhorabuena, yo no tuve esa experiencia. Y yo tenía un bagaje, a mí me encantaba la literatura, me encantaba leer, me encantaba el diccionario. Yo llegué a internet feliz de la vida porque podía compartir mis intereses literarios con otras personas, porque en ese momento estaba casada con un señor al que solamente le interesaban los caballos, los perros y las copas, con lo cual compartir mis intereses era un libro de Jane Fonda para hacer fitness. Todo eso estaba en la sección femenina y después en Mujercita, porque los hombres haciendo cosas de hombres, vamos a entenderlo por favor como cosas culturalmente asignadas a los hombres haciendo sus cosas, o sea, darse garrotazos, coger a mujeres, secuestrarlas, violarlas, da pie a obras universales como la Ilíada, la Eneida, historia de la humanidad, mitos fundacionales de la cultura europea. Señores dándose garrotazos, sujetando a mujeres, diciéndoles mamá cállate, los mitos fundacionales. Pero las mujeres hablando de sus cosas, las cosas culturalmente asignadas a las mujeres, lo que hacían era literatura femenina. Y entonces las mujeres que hablan del amor, de los cuidados, de la vida, de las relaciones, hacen literatura femenina y van a un rincón apartado en el que hacen cosas de mujeres. Los hombres que hacen cosas de hombres van al apartado de la literatura universal. Y ahí empezamos a encontrarnos las diferentes etiquetas de las cosas particulares que hacemos nosotras y las cosas humanas que hacen ellos. Y este libro es el fruto de eso. Y el fruto de cómo todas esas lecturas, cada artículo que yo leía, cada columna que yo leía, cada periódico que yo leía, decía, algo me chirría y no sabía lo que era. Y no sabía ponerle nombre. Porque yo no sabía lo que era el feminismo. Bueno, había visto Mary Poppins y la feminista con el bombo loca perdida que abandonaba a su hijo. Eso era lo que yo interpreté de esa película, La visión de una niña, claro. Esa señora loca perdida con un bombo que para estar por las calles dejaba abandonado a su hijo. Eso era el feminismo. Lo único que yo sabía, no había tenido otra referencia. Hasta que en la universidad un profesor, y fue un hombre, llegó un día y habló de que él no conducía porque le parecía una cosa aburridísima y que cuando conducía a su mujer, pues la gente le gritaba y le decía, deja conducir a tu marido y cosas así. Él decía, pues como conduzca yo te vas a estrellar, o sea, no es que vayamos a ir despacio, es que vamos a tener un accidente. Y ese tipo de chispas se quedaron ahí haciendo brasa hasta que prendió el fuego del feminismo. Y este libro es El fuego ardiendo.
Como cada cosa que yo leía decía, o sea, ya no es solo que me chirríe, es que me quema por dentro. Ya no es que me queme por dentro, es que quiero salir a quemarlo todo. Pero ¿por qué nos están engañando? Eso era este libro. Pero no quería contarlo yo con mis palabras, porque si lo cuento yo con mis palabras dirán, bueno, tu interpretación. Entonces, en el libro lo que hice fue poner todo ese recorrido en perspectiva, y tampoco lo escribí con 53 años, no iba a contar 50 años, dije, bueno, me voy a limitar al siglo XXI. Empezó en 2000 hasta 2023 que se publicó. Porque me dijeron, espera 2025 y hace el primer cuarto de siglo, no puedo esperar. Necesitaba desahogarme de alguna manera, si no, habría salido yo con una antorcha, si la teta fuera, porque ella tenía una edad y no estoy yo para salir como la libertad. No. O sea, yo pensaba salir con la antorcha, pero lo demás no, porque una es feminista, pero el mandato patriarcal lo tiene interiorizado y las tetas tienen que estar en su sitio y si no, no hay que enseñarlas. Y este libro es el fruto de eso. Y no sé si este fuego ha tenido o ha encontrado otros fuegos que han sentido que también formaban parte de esa hoguera en la que después nos pretenden quemar todos estos señoros. Y por eso fui sacando recortes de artículos antiguos, porque a mí cuando me gustaba mucho un artículo o una columna lo guardaba en una carpetita que iba creciendo a lo largo de los años y que en la mudanza yo me iba llevando mi carpeta con recortes. A veces me aburría, los leía y otras veces no. Ahora hago lo mismo pero con carpetas en el escritorio del ordenador, porque tengo síndrome de Diógenes digital y entonces, ¡ay, madre mía, qué artículo tan interesante! ¡Oh, 75 páginas, lo leo en otro momento! ¡Pum, pum, pum! Y ahí están carpetas y carpetas y carpetas a las que les pongo nombres muy chulos que después digo, ¿por qué le puse el gato azul a esta carpeta? Si no me gustan ni los gatos, ¿cómo puede ser? Pues no sé, algo leí que pensé que ese gato azul iba a tirar de un hilo. Desempolvé un montón de artículos que me habían gustado por algo en algún momento. Me suscribí a todos los periódicos que tenían suscripción digital, y cuando digo todos, son todos. He sufrido mucho porque, claro, te suscribes y entonces como ya eres de pago, pues te mandan todas las novedades y te mandan las newsletters. No sabéis lo que yo he leído. O sea, España no arde porque somos el país más pacífico del universo. O sea, a mí no me vayan a decir, no, hay una comunidad originaria en el Bajo Amazonas que jamás disparó una flecha. No. Aquí habremos pasado guerra civil, lo que queráis, pero aquí somos la pacificidad personificada, porque esas newsletters son para que estuviéramos en pie, porque lo que cuentan son mundos en los que no existimos. Pero fue muy interesante, porque te das cuenta de cómo van fabricando el relato, de cómo lo que sale a la pantalla, y tú puedes ver cuando no pagas y se te corta el articulito en las primeras 4 líneas, no es nada para lo que te dicen cuando has pagado y piensan que ya eres de su equipo. Es que no tiene nada que ver. Y eso es bastante fuerte. Y esa experiencia también está volcada aquí, porque a veces cuando ves lo que no se cuenta al público, sino solamente lo que le cuenta a la gente que sabe o piensas que está de tu parte, eso también sale fuera después y sale de muchas maneras. Y el libro, esta desfachatez machista, es parte o es el fruto de la conjunción de todo eso. Fue un libro complicado porque era mucho material, era muy fuerte leerlo todo junto, era muy fuerte saber el contexto que me daba todo eso que venía por detrás. Y además yo tengo un humor muy ácido. Mi Malafolla granaína es como si hubiera nacido en el centro de Puerta Real, que dicen que es el kilómetro cero de la Malafolla granaína. Aquí tengo que hacer un inciso. La Malafolla granaína no tiene nada que ver con el acto sexual. Ese follar viene de mover los fuelles, porque el Sacromonte estaba lleno
de herrerías, y quien no servía para otra cosa, o porque no sabía hacer nada, no sabía arar el campo, no sabía nada, pues lo mandaban al Sacromonte a darle al fuelle, que tampoco parecía que no tenía tanta ciencia. Quien perdía el ritmo y apagaba el fuego era el Malafollá, era quien no servía para nada, ¿no? Pues no sé por qué, al final ha terminado dándole nombre a un sentido del humor típicamente granadino, que para que os hagáis una idea, lo más parecido podría ser el humor inglés, pero para que os hagáis una idea, la Malafollá granaína es, poneros en contexto, 1 de agosto, en mi niñez, 1 de agosto, operación salida, el telediario, cuando solamente había una cadena, todo el mundo veía el telediario, no el de la 1 ni el de la 3, era el telediario. Tú te sentabas ahí y empezaban a hablar de la operación salida y te decían, una familia de 5 miembros ha muerto en un accidente, y mi madre, que es una santa, decía, ay, pobres con los bañadorcillos sin estrenar. Eso es la Malafollá granaína. O sea, pobre gente, claro. Pero a ella lo que le daba cosita era si por lo menos hubieran disfrutado los bañadores. Con esa ilusión. Que se han subido en su coche, han alquilado su apartamento, se van con sus cositas nuevas. Ni el cubico, ni la pala. Qué lástima. Eso es la Malafollá granaína. Pues ese humor irónico, cínico, a veces un poco hiriente, que es muy mío, ha sido muy difícil de ponerlo aquí porque corría el peligro o de banalizarlo cuando lo que había era muy fuerte, o de ridiculizarlo, y tampoco era la intención. Así que el equilibrio fue difícil, no sé si lo conseguí, si me lo decís estaré encantada de escucharlo, pero esa es la historia que hay en el libro. Después, el formato, el color, la contraportada, todo también tiene una explicación. La contraportada fue, os lo he dicho, la impresión de Bea, mi editora de Catarata, que me dijo, tía, es que me estoy poniendo mala. O sea, iba leyendo y decía, por favor, con razón me decía, porque me decía, venga, termínalo. Y yo le decía, Bea, necesito más tiempo, porque era como, o sea, no puedo, necesito parar, respirar, limpiarme la cabeza para poder seguir. Y después está la historia de la portada. Hasta ahora todos mis libros han tenido unas portadas especiales, pero ¿qué veis aquí? Un micrófono, sí. pero Un micropene. Cuando se publicó el libro, mentira, cuando el libro ya estaba en imprenta y me dieron permiso para enseñar la portada, aunque todavía no se podía hacer público, le enseñé la portada a mi madre. Digo, mira mamá, la portada del libro. Yo, toda seria, mira mamá, la portada del libro, ¿qué te parece? Y mi madre, la pobre, no sabía cómo decirlo. Pues, bueno, me parece que las otras me gustaban un poco más. Pero, ¿por qué no te gusta, mamá? Y me dice la pobre, ¿tú te has dado cuenta de que eso parece un pito? Digo, sí, mamá, nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que parece un pito. Así que, aunque pueda parecer un libro desenfadado, no lo es. Aunque pueda parecer que tiene mucha densidad, de verdad que lo he aliviado todo lo que he podido, porque hay mucho que se ha quedado fuera, que era todavía peor. Y por último, el resto de mis libros todos habían tenido colores coral, naranjita, y a mí me encanta el amarillo. Por ahí, bueno, yo venía con un bolso amarillo, no sé dónde está por ahí, mi paraguas amarillo, traigo zapatillas amarillas, me encanta el color amarillo. Y entonces mi editora me dijeron, bueno, como ha sido tan difícil, le vamos a poner el fondo amarillo, por lo menos para que siempre le tengas cariño y no lo escondas, aunque sea por el color. Así que todo tenía un porqué,
y si habéis sido capaces de terminarlo, yo os lo agradezco. Si estáis en proceso, también os lo agradezco, y cualquier cosa que queráis preguntarme, decirme, también lo voy a agradecer. Que no, da igual, porque yo tengo aquí, o sea, fijaos la cantidad de post-it que trae la cosa, y encima aquí en el tren viene escribiendo unas ideitas por si nadie se atrevía a hablar. O sea que aquí me tenéis, soy toda vuestra. Muchísimas gracias, y ahora la palabra os la cedo si es que la queréis. Uy, ya hay una mano ahora. Yo quería decir que cuando comencé a leer el libro tuve la misma sensación que cuando comencé Política Sexual de Kate Millett, porque usa, digamos, la misma metodología que has utilizado tú, el analizar textos de autores, pues, Kate Millett en Política Sexual pues analizaba libros de Lorenz, de Miller, y me pareció en su momento, igual que me ha parecido ahora, pues una forma de analizar las propias palabras de ellos, porque estos señoros emiten juicios, sobre todo ya hablando de tu libro en concreto, son artículos de opinión, pero es que opinan sin conocimiento y sin espíritu crítico de nada, o sea, lanzan y se quedan más anchos que largos. Y tú haces un análisis de sus propias palabras como muy quirúrgico y muy claro, que es que desmontas todo lo que están diciendo, de lo que digas tú o lo que explica Kate Millett, es que no puedes argumentar nada en contra, porque objetivamente es que es así. Igual tengo un sesgo feminista, igual. Pero para mí, pues eso, pero encima además tú lo haces con mucho humor, que es que da una vidilla, porque claro, leer este tipo de cosas de señoros tan... Es que hay algunas que de verdad... Hay algunas que son muy fuertes, sí. Es que no nos damos cuenta porque se publican esporádicamente, porque no leemos todo lo que se publica. No lo leíamos antes, que había 20 periódicos en toda España, pues imagínate ahora que esto es un flujo incesante de publicaciones sobre publicaciones. Pero si te paras a pensar lo que dicen, lo que nos dicen, o sea, si hiciéramos la mitad de la mitad, nos habían linchado en la plaza pública, con toda seguridad. Sin embargo, lo dicen ellos, y fíjate que tú eres perfectamente consciente y dices, a lo mejor lo estoy diciendo porque tengo un sesgo feminista. Ninguno de estos tipos dice, a lo mejor lo digo porque tengo un sesgo machista. Porque piensan que lo que dicen, y eso es lo peligroso, es la neutralidad. Y volvemos a la etiqueta. Sus cosas, sus opiniones, estén o no fundadas, no necesitan justificarlas, porque como son opiniones pueden decir lo que les dé la gana. Son opiniones sobre lo humano, son opiniones neutras, pero las nuestras son opiniones feministas y parece que no tienen la misma legitimidad. Si cada vez que un hombre hablara dejáramos de manifiesto esa es la opinión machista del asunto, ahora te voy a dar la opinión feminista, y que todo el mundo tenga las dos versiones. No es que hay una versión neutra y venimos a chinchar, es que hay una versión desequilibrada y venimos a equilibrar. Y después quédate con la que quieras. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que pensar. Pero lo mismo que cuando yo digo lo que pienso me dices feminista, cuando tú dices lo que piensas, si es machista, te digo machista, y no es un insulto, es una constatación. Pero dicen cosas machistas y les molesta que les digan machistas. O sea, lo que quieren es decirlo sin que se lo reproche. No perdona. No te estoy diciendo que digan, no te estoy censurando. Yo preferiría que no lo dijeras, porque creo que lo que hace atenta contra mis derechos, contra la igualdad, contra la democracia y, por tanto, contra el total de la sociedad. Pero estás en tu derecho de decirlo si quieres. Lo que no está en el derecho de que te dé la razón, y ellos piensan que emitir una opinión y que les demos la razón va todo en el mismo pack. Pues yo pienso que no, porque me parece muy peligrosa esa idea de es que todo el mundo
no, es que hay que respetar las opiniones de todo el mundo. No, no es verdad. Hay que respetar su derecho a emitirlas. Yo puedo partirme la cara para que un señor diga algo que detesto, para que una mujer diga algo contra el feminismo. Pero tu derecho a decirlo yo lo voy a defender a muerte, porque me parece fundamental. Pero eso que tú dices en tu derecho de libertad de expresión, yo estoy en mi derecho de criticarlo. ¿Por qué no? Todas las opiniones no son respetables. Y piensan que tienen el derecho a que su opinión sea sagrada. Y ese es el derecho que les discutimos cuando damos una opinión feminista. Y en realidad eso es lo que les molesta. No es tanto lo que decimos como que discutamos un derecho que consideran suyo e inalienable, que es el derecho a decir lo que les dé la gana sin ser amonestados por ello. A decir y a hacer, claro. Pero bueno, en este caso, como eran palabras y eran artículos, y yo creo que esa es la discusión de fondo. No es que no quieran que opinemos, no les importa que opinemos si les damos la razón. A las mujeres que les dan la razón las alaban muchísimo y siempre te ponen como excusa: pues yo conozco a una mujer que se siente incluida en el masculino. ¿Y qué, Manolo? Digo Manolo, mi padre se llamaba Manolo, con todo el respeto. ¿Y qué, José Luis? ¿Y qué? Que tú conoces a una mujer y su opinión tiene más peso que la mía por el que coincide con la tuya. Y no se dan cuenta de que eso al final está detrás de prácticamente todos los debates que hay sobre el tema. Y es muy sencillo, que digan lo que quieran y si no nos gusta, pues se lo diremos. Porque cuando decimos cosas que no les gustan, no se cortan ni un pelo para decírnoslo. A la vista está. Y aparte el alcance que tienen, ¿no? Porque no tienen el mismo alcance cualquiera de nosotras respondiendo a eso que quienes están escribiendo en medios de tirada nacional, además siendo bien remunerados por ello, que nosotras a lo mejor en otros espacios, ¿no? Y una cosa que me ha parecido de tu libro también muy impactante, porque a lo mejor yo no estoy leyendo como esos medios tan oficiales, sino todos los insultos que te llegan de Mindundis, de las cuentas de Instagram, son los mismos insultos, las mismas formas de atacar, incluso de la misma forma obscena, ¿no?, que hacen en los medios públicos. Que tú dices, si hiciéramos lo que dicen que hacemos, pero es que si habláramos como ellos hablan, ya nos atacarían. Y después, creo que tú también lo dices en el libro, que estaba diciendo Eva, que le parecía que esas respuestas están bien argumentadas, bien basadas, que a lo mejor tenemos un sesgo, y sí que lo tenemos, pero yo cuando te leo, cuando leo a mujeres que hablan así con esta perspectiva feminista, veo que argumentan mucho, que dan muchos datos, que no es simplemente opinión, que hacen análisis, que buscan análisis sociológicos y que dan unas opiniones basadas en datos más objetivables, ¿no? Y creo que tú lo dices al final del libro, que también escuché a Anaïs Bernal decirlo, que tenía por cada cosa que escribía 50.000 notas y 50.000 datos bibliográficos, porque sabía que cada frase se la iban a cuestionar. Que eso no pasa cuando ellos dan una opinión y mi amigo dice que le ha pasado esto y esta mujer dice que se siente incluida en él. Eso ya es el genérico y el total de la humanidad, ¿no? Pero eso es un clásico absoluto y por eso tan pocas veces se nos puede rebatir, porque en general sabemos lo que decimos y sabemos en dónde están las fuentes y sabemos de dónde viene, porque nos lo preguntan todo el rato. Yo publico cualquier cosa y siempre hay alguien que viene y me dice fuentes. Entonces, cuando un señor publica algo y nadie le pregunta alguna locura y nadie le pregunta a sus fuentes, que es algo que llevo constatado desde que tengo redes sociales, pues yo siempre voy detrás y respondo fuente, las Cibeles, fuente, Neptuno. Otras veces me pilla el día así un poco tonto y pongo fuente, su huevo moreno. Y entonces, el día que me pilla la cosa un poco así y pongo fuente, su huevo moreno, no falla el señor de guardia, que eso está muy bien.
Eso está muy bien, eso tenemos que seguir defendiéndolo porque es un eje de la democracia española. Si tú no tienes un señoro, se te asignará de oficio. Y siempre hay alguno que viene y te dice, hija, qué boca, esas formas te pierden. Entonces yo tengo un pantallazo le hice una foto a la página en la que reúno todos los insultos del libro, bueno, de las páginas donde se reúnen todos los insultos del libro, y se las pongo. Igual, ahora ya busca tú las fuentes o lo que tú quieras, pero necesitamos argumentarlo todo porque no tenemos la voz de la autoridad. La autoridad todavía en el siglo XXI se le asigna por defecto al varón, nosotras la tenemos que demostrar y ellos la tienen. Ellos pueden decir cualquier cosa y se da por buena hasta que alguien llega y la refuta, si puede. Nosotras se nos pone en duda y quizás sea cierto cuando lo demostremos. Esa es la diferencia básica. Pero eso, ¿quién lo dice? A mí me han reprochado que cuando hablo de lenguaje no sexista y de lenguaje inclusivo, que para mí son dos conceptos diferentes, y en muchas ocasiones hablo de un mecanismo que leyendo lingüística, no lingüística feminista, y la lingüística hasta hace 3 días ha sido básicamente hecha por hombres, o sea, no tenía absolutamente ningún peligro de que el lobby feminazi hubiera estado ahí influyendo en un señor que estaba escribiendo en el año 43 en un campo de concentración como Víctor Kemplerer, ¿no? Hay un concepto, el singular alegorizante, del que se habla en lingüística de manera muy general, que se estudió muchísimo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que la intelectualidad afín al régimen nazi supo aprovechar muy bien y empleó de manera consistente y efectiva con el pueblo judío, y es decir, un singular que engloba a un grupo humano enorme, y lo que hace es utilizar ese singular para alegorizar a esas personas, deshumanizarlas y cosificarlas. Si dicen el judío en lugar de los judíos, en ese concepto de el judío se podía meter cualquier prejuicio que tú tuvieras contra esa comunidad. Se había estudiado porque en la Primera Guerra Mundial todos los países, cada uno por su parte, se veía que cuando hacían publicaciones arengando a la población o algo parecido, o alentando a que se enrolaran en los diferentes ejércitos, se hablaba de el enemigo, no de los enemigos. Y esa utilización distinta en una misma época y en un mismo contexto bélico, pero utilizada por diferentes países que no tenían muchas relaciones entre sí, y si la globalización entendida tal como se entiende ahora, llamó la atención de esos primeros estudios lingüísticos, y empezaron a pensar sobre esa idea, ¿no? De cómo utilizar el singular para un grupo humano podía deshumanizarlo y se podía utilizar con esos fines. La sociología nazi, porque existió, llevó eso hasta el extremo de hablar siempre de el judío es el fruto de todo mal, el judío, siempre decían la rata judía en lugar de la rata judía, y llegó un punto en el que a fuerza de utilizar esa herramienta de manera consistente, el propio pueblo judío dejó de hablar de los judíos y empezó a hablar de el judío. Nos preguntamos muchas veces, ¿cómo pudo pasar? Bueno, ahora ya vamos sabiendo cómo pudo pasar porque estamos viendo un genocidio en directo y sabemos cómo está pasando. Pero cuando antes de que pasara esto nos preguntábamos, ¿cómo pudo pasar? No pasó de la noche a la mañana y empezó con herramientas muy sutiles que utiliza todo el mundo todo el tiempo. Una de ellas, el lenguaje.
yo me di cuenta cuando empezaba a leer textos feministas, me gusta mucho leer textos feministas históricos, desde los años 50 hasta ahora he leído prácticamente todo lo que se publicaba en prensa. Me di cuenta de que hasta aproximadamente los años 90 la utilización del singular alegorizante con las mujeres era prácticamente unánime. La mujer. Se hablaba de la mujer. Cuando se empezaron a hacer organismos para protección de nuestros derechos, eran de protección de la mujer. El Instituto de la Mujer. Veía estudios y era la mujer y el caracol de río, porque les gusta mucho emparentarnos con cosas extrañas. La mujer y el no sé qué. A ver, no hay más que mirar los refranes. La mujer y la pera, el culo de la gotera, cosas así, ¿no? Pues era la mujer, la mujer, la mujer. Y yo miraba estudios de lingüística ya feminista y no hablaban de ese singular alegorizante, así que utilicé el concepto, lo apliqué a la teoría feminista y cuando hablo de lenguaje no sexista y hablo de lenguaje inclusivo, explico que el singular alegorizante es una manera de deshumanización y que hablar de la mujer, pues la mujer y la niña en la ciencia. Y yo me imagino a una mujer, cogidita de la mano de una niña y a un grupo de señoras diciendo, si ya hay dos, ¿qué más queréis? Pues soy insaciable. Pero si tú hablas de las mujeres y de las niñas, te das cuenta de que lo que quieres es que estén muchas o que estén todas. Y el matiz, a fuerza de repetirlo, es bastante diferente. Bien, todo esto es para deciros que en cierta ocasión hice un hilo en Twitter, en X, el nombrecito... Apunta a lo que es, muy bien descrito. Sí, es pornografía de la violencia absoluta, o sea, hasta ahí estoy de acuerdo, pero lo bonito que era el pajarito azul. Y de pronto te lo ponen negro, la X, como los piratas, o sea, una cosa de que decía, este señor que tiene en la cabeza, ahora ya sabemos perfectamente lo que tenía en la cabeza. Bueno, pero yo hago mi hilo y estoy explicando algunas cosas, algunas ideas sobre el lenguaje no sexista y llego a la parte del singular alegorizante y entra un tipo y me dice, eso te lo acabas de inventar. Y digo, pues mira, del singular alegorizante hay bastante documentación y me pone, pues he buscado en Google y la única que lo usas eres tú. Digo, ¿por qué he acuñado el término en lingüística feminista? Quizás si un hombre acuña un término teórico, sale en la primera página de la prensa. El lingüista no sé quién ha acuñado el término tal, pero yo era una loca que como solo lo nombraba yo, pues ya no era válido. Así que le tuve que poner un montón de referencias de cómo se habla de singulares alegorizantes en teoría no feminista y por qué al feminismo también se le puede permitir utilizarlo en el contexto de las mujeres. O sea, hasta qué punto nuestra autoridad, incluso cuando somos expertas en la materia, hasta el punto de poder relacionar teorías externas con teorías feministas para aportar un concepto al acervo común de conocimiento, porque el conocimiento feminista no es un conocimiento que se hace para las mujeres, es un conocimiento que se hace para la mejora de la sociedad, es un método de análisis y una propuesta de soluciones sociales. No es algo, el feminismo no es una cosa de mujeres para las mujeres, el feminismo es una lectura social como propuesta de cambio de la sociedad, pero como son cosas nuestras, pues le ponen la etiqueta, ya no es humano, ya no es universal y ya no es válido el conocimiento que se aporta porque está sesgado. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo también por aquí apuntadas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo? Pues, me siento ahí en medio, ponemos las sillas en círculo y hablamos, porque claro, estoy aquí, sí. Estáis ahí, da como un poco de cosita. Bueno, pues yo tengo aquí unas cuantas. Bueno, una duda que realmente me surge y es ¿por qué
igual tú no tienes la respuesta, claro. ¿La podéis escuchar al fondo? ¿Me escucháis? Dale un poco de caña. Vale. Me daba la sensación de que no. Bueno, le comentaba que una duda que se me plantea al leer el libro, y no solo al leer el libro, sino al leer la prensa en general, es el por qué les sale tanta violencia escrita, aunque sea violencia verbal, porque nos nombremos o porque queramos utilizar el lenguaje no sexista. Enseguida te salen con, es que desdoblar es muy complicado y la economía del lenguaje, siempre tienen una excusa para eso. ¿Por qué les resulta tan complicado entender que queramos nombrarnos o nombrar, por ejemplo, a otras mujeres que a lo largo de la historia pues han sido olvidadas, ocultadas, y las recuperemos? O sea, ¿qué sentido tiene para estar en contra de eso, que realmente sería una cosa más justa, ¿no?, que busca la justicia? Bueno, yo he llegado a la conclusión, y como toda conclusión es personal, aunque tengo un montón de fuentes que podrían avalar que lo que estoy diciendo va por el buen camino, que en realidad no es una discusión sobre lingüística, ni una discusión sobre palabras, ni una discusión sobre la RAE. En realidad es una discusión sobre poder. Hasta ahora siempre se nos ha dicho, cuando hablamos de lenguaje y hablamos de poder, que tú lo decías al presentarme, siempre hablamos de cómo se nos impone la palabra, por así decirlo, o cómo podemos, cállate, calladita estás más bonita, se nos impone la palabra, se nos impone el silencio. Y cuando hablamos de lenguaje y de nombrar, es cierto que nombrarnos es muy importante y por eso lo reivindicamos. Pero a veces perdemos de foco que el poder de nombrar implica no solamente nombrarte tú, sino también definir quién y cómo es lo que no eres tú. Y eso, ahí está el problema. El problema no está en que nosotras queramos nombrarnos. El problema está en que estamos discutiendo la definición que se ha dado sobre nosotras. Por supuesto, un señor que está sentado en el ordenador, yo me lo imagino diciendo, Mari, ¿la cena a qué hora está? A las 9, pues me da tiempo de decirle 4 cosas a esta. Y entonces se pone allí desatado, porque la RAE dice, pues no se va a plantear, esto es una cuestión de poder y me están quitando. Pero en realidad lo que hay ahí en juego es eso. Y de manera intuitiva nos damos cuenta. Cuando yo me quedé embarazada, lo primero que pensé fue, mierda, ¿cómo se lo digo a mis padres? Porque era adolescente. Y lo segundo que pensé fue, ay, ¿cómo se va a llamar? O sea, mi cabecita de 17 años tenía ahí todavía la sinapsis neuronal un poco regular y pasó de una cosa a la otra. Y nombrar es un acto de amor, pero también puede ser una imposición de poder. Yo que soy hija de un republicano represaliado, nieta de un republicano represaliado, recuerdo que en mi casa, hasta que yo no he sido muy mayor, no se ha dicho la palabra rojo. El color era colorado. Colorado, no decíamos rojo. O sea, verde, amarillo, azul y colorado. Y yo para decir rojo tuve que hacer un ejercicio de imposición para decir el color. Quienes habláis como primera lengua, una lengua que no es el castellano, sabéis hasta qué punto el que se permita o no se permita hablar una lengua no es una cuestión lingüística, es una cuestión de poder, es una cuestión territorial, es una cuestión política. No tiene nada que ver con la lingüística. Si hay gente que tiene una lengua, que la hable. La lingüística lo que dice es eso. El que te dejen hablarla, las condiciones para aprenderla, el que les moleste si se habla más o menos, el que moleste si se aprende como primera o como segunda lengua, no tiene nada que ver con la lengua, tiene que ver con el poder. Eso lo entiende todo el mundo. Que en una campaña
se afine maravillosamente en una campaña electoral o en una campaña de publicidad, me da igual. No digas lo primero que te viene a la cabeza, sino que busques la palabra exacta que quieres para comunicar un montón de cosas, también lo entienden. Lo entienden siempre. Siempre lo entienden. Saben perfectamente que las palabras son importantes. Si no supieran, aunque fuera de manera inconsciente, que las palabras son importantísimas, no nos las disputarían. Si fuera una idiotez dirían, di lo que te dé la gana, para lo que sirve. Pero no lo dicen. Se enfadan porque saben que eso mueve cosas. De la misma manera que han salido en tromba a defender, decirnos Charo, cállate, Charo, ok, Charo. Y se deben sentir como, no sé, como si fueran héroes. Le he dicho Charo a la feminazi esa. Y nos lo imponen. Las definiciones nos las imponen. Tú miras el diccionario y solamente hay que ver la definición que ha habido de clítoris hasta hace 2 años. Dadme las gracias porque la que se ha partido la cara por nuestros clítoris he sido yo. Cunilingus, lo mismo. Felación, lo mismo. Para quien no lo sepa, el cunilingus, la RAE decía que era la práctica sexual consistente en aplicar la boca a la vulva. O sea, tú te aplicas una pomada quizá, pero yo me imaginaba a todos estos tipos de la RAE aplicando la boca a la vulva diciendo, no, gracias. Y tú dices, bueno, no tienen ni idea de lo que va la cosa. Aunque estaban haciendo un diccionario, ¿sabes lo que te digo? Pero ahora yo me voy a felación y la felación será la práctica sexual consistente en que, pues, en aplicar la boca al pene, ¿no? Estimular bucalmente el pene. Fijaos, esa sutil diferencia entre aplicar y estimular, fíjate cómo si la ven. Y cuando hablan de orgasmo dicen culminar. Pero cuando hablan de gatillazo dicen en ocasiones. Situación puntual que sucede a veces en el varón. O sea, excusatio non petita. Así que fijaos si es importante el lenguaje y fíjate si se dan cuenta. El problema está en que no hablan de palabras. La discusión es sobre el poder y sobre todo sobre el poder de definir. El diccionario de la RAE de 1942, que fue la primera edición después de la guerra, decía de marxismo, doctrina de Carlos Marx y sus secuaces. Fijaos si saben lo importantes que son las palabras. De quienes hayáis leído el libro, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro. De quienes hayáis leído el libro, de todos los trozos de artículos y de declaraciones que habéis leído, ¿cuál os ha resultado más fuerte? Yo tengo la mía y después os la digo, pero para no influiros, ¿cuál os ha parecido más fuerte de todas? A mí el de un chico normal me parece muy brutal que estuviera en un espacio así tan público y después los insultos de chochitos y eso, que estuvieran periódicos y que pasen filtros, esas cosas, me parece, esas dos cosas me parecen brutales. ¿Algún otro que os haya llamado la atención? Yo tengo uno que me apunté además aquí, vomitivo delictivo, que es el conocido de Sánchez Dragó, que además recuerdo haberlo vivido, digamos, en ese momento que se produjo la polémica y tal, y a mí leerlo, vamos, es que me revuelve las tripas, o sea, me parece brutal. Y el Sostres, cualquier cosa que lea de Sostres. Es que imaginaos si este señor
para que luego digan que somos como somos, estoy llamando señor a Ya. ese ser deleznable, y le he dicho señor ni siquiera señoro. Salvador Sostres escribió un artículo en el que decía que las chicas no deberían, todo venía a raíz de que estaban su hija y una amiga haciendo topless en la piscina, las amigas de su hija no, porque imagino que no la dejara. Estaban haciendo topless y entonces escribió un artículo diciendo que cualquier hombre que vea a una chica va a sentir deseo sexual por ella independientemente de la relación que tenga. Si una feminista dice que cualquier tío va a sentir deseo por una adolescente, aunque sea su hija, y que la va a sexualizar y que va a querer tener relaciones con ella independientemente de que sea su hija, su hermana, su prima o la hija de una amiga, yo no sé ni lo que podría pasar. O sea, ahí sí que se montaría la de Dios es Cristo. Y sin embargo, lo dijo un señor, y que yo sepa solo me ha escandalizado a mí y a quienes hemos leído el libro. Es muy fuerte. Y además es bastante habitual que cuando ellos hablan de los hombres digan, porque no hay hombre que no, porque todos los hombres, cuando los hombres hacemos tal, pero después cuando tú dices los violadores te dicen no todos los hombres, y dices, perdona, he dicho los violadores, ¿por qué te sientes concernido? Y con los tíos machistas, oye, pero no todos los hombres, ya he dicho los machistas, no he dicho todos los hombres son machistas, pero después cuando ellos hablan de hombres, sí hablan de todos los hombres. Y cuando te advierten, Claro. los chicos somos así, entonces Sí. no puedes ser tan simpática. Sí, Ellos sí. te advierten a ti, pero tú no puedes decirlo. A mí, en su momento, el que me revolvió más, en su momento fue, o sea, no al escribir el libro y una vez puesto aquí, que entonces cambió, pero en su momento el que marcó un antes y un después, y lo cuento en el libro, el que marcó un antes y un después en mi cabeza fue uno de Pérez Reverte, en el que decía que cada palo aguante su vela. Una mujer maltratada, y bueno, pues él decía que sarna con gusto no pica, y ala. O sea, si te maltratan y te quedas, pues será porque te gusta. Si te gusta, después no vengas a reclamar si te matan o si... En aquel momento, mi cabeza, ahí fue un antes y un después. Yo hasta ese momento había leído a Pérez Reverte, me molestaban un poco sus insultos, pero me parecía que a veces... Y bueno, lo seguía leyendo, pero aquel momento... A mí algo me hizo así en la cabeza que dije, hay que leerlo con más prevención. Yo no puedo dar por bueno todo lo que diga, porque esto que está diciendo yo sé que es completamente falso. Muy poco tiempo después sacó un artículo que no tenía nada que ver con el feminismo, en el que hablaba que él estaba a un lado de la acera y un señor mayor en el otro lado, y el hombre pues llevaba un pantalón corto de deporte, era verano, y una visera de publicidad. Lo que le decía a ese hombre, ese infraser, no sé qué, ridículo, pero un señor mayor caminando tan fresquito con sus bermudas y con su gorra para que no le dé una insolación, y porque no lleva la gorra de marca y era de propaganda de una cerveza o de una gasolinera, le decía una cantidad de cosas y pensé, qué falta de respeto, qué falta de empatía, no sabes las circunstancias de ese hombre. Y fijaos, lo consideré más despreciable por el artículo contra ese señor que por el artículo contra esa mujer que sufría violencia de género. Empaticé más con él que con ella, hace muchos años de esto. En ese momento, cuando yo decidí escribir el libro, el artículo ese de que cada palo aguante su vela fue el primero que busqué. Fue como el punto cero de la investigación. A partir de ahí empecé para atrás y para adelante a ver qué había pasado. Pero una vez que ya estaban todos, fue otro artículo suyo el que me
dejó completamente consternada porque no era tan bestia, era mucho más sutil, pero era precisamente por sutil mucho más perverso. Y es en el que habla como él y Javier Marías, porque esto, a ver, los señoros vienen en pack, como los yogures, se citan unos a otros, se premian unos a otros, se referencian unos a otros. Yo escribo un artículo, tú me prologas el libro, yo te prologo el libro y tú me das un premio. O sea, esto va así. Y hablaba como él y Javier María iban caminando por la calle y una torda, porque a una mujer, como le van a decir mujer, somos tordas, pavas, chochos, chochitos, los calificativos que tiene este tipo para las mujeres son tremendos, por decir algo, pero iba caminando, era alta, era delgada, era estilosa, era estupenda, llevaba unos taconazos, pero, como siempre tenemos un pero, no sabía caminar. Entonces van caminando detrás de ella, se van riendo y dice que le apetecería pegarle un escopetazo y la jaca que caminaba delante y después decía, ¿acaso no matan a los caballos? Que es el nombre de una novela clásica. ¿Acaso no matan a los caballos? O sea, le dice jaca. Primero la sexualiza, opina de ella como si fuera un mueble. Dice que le hubiera gustado pegarle 2 tiros, haberle pegado un tiro en la cabeza, porque al fin y al cabo, si eres una cosa, con las cosas que más da lo que haga, pero ese supuesto alarde de intelectualidad y de intertextualidad, aludiendo al nombre de una obra clásica, en un momento o en unas circunstancias en las que a las mujeres sí que les pegan tiros y las matan, pues me pareció de un desprecio total y absoluto, y creo que ese de todos es el que por sutil me dejó la cabeza más loca. De hecho, por eso repito la frase muchas veces a lo largo del libro, ¿no? Porque me parece el ejemplo perfecto de que nos tratan como si fueran cosas, opinan de nosotras como si fuéramos muebles. Afortunadamente no son todos, pero sí son muchos, son una corriente cultural principal, lo hacen como hicieron los nazis de manera consistente a lo largo del tiempo, hasta el punto de que han conseguido que esa sea la mirada universal. Si no lo hacen, si nos tratan como a seres humanos, es decir, si se comportan de manera decente, parece que tuviéramos que agradecérselo. Y siempre te dicen, pero es que hay algunos hombres que no escriben cosas distintas. Gracias, ¿eh? O sea, es como si, pero es que tu marido no te pega. Hombre, pues, entonces ya está, no hablo más de violencia de género, porque como mi marido no me pega, pues bien, todo. Son la idea central, es la naturalización, porque son hombres cultos. Aquí aparece un premio Nobel, aparece gente que se ha llevado, aparecen hombres que se han llevado los premios literarios y periodísticos más importantes de este país, que han tenido espacios en medios de comunicación durante décadas, que están en la Real Academia Española, y que lo que se dice y cómo se dice de nosotras pasa por una votación en la que tienen parte. Un hombre que dice, ¿acaso no matan a los caballos?, para insinuar que una señora, porque no sabe caminar con tacones, es merecedora de que cualquier tipo bromee con matarla, porque es una broma muy chula. Me gustaría que empezáramos mañana todas nosotras a hacer bromas sobre cortar penes en los periódicos, que íbamos a ver la risa, porque es broma, no tenéis sentido del humor. Sin embargo, ese señor, yo no me puedo creer que cuando sube los escalones de la RAE deja su misoginia atrás, y cuando decide si va a entrar o no va a entrar violencia de género en el diccionario, lo decide de una manera objetiva y neutral, porque se ha dejado su ideología fuera. Y eso es lo que quiere este libro.
exponer la ideología que hay detrás de aquello que se nos hace pasar por neutro, por objetivo, por científico, cuando no lo es, por opinión fría y sin sesgo, cuando no lo es. Yo creo que si hacemos ese ejercicio cuando leemos, cuando escuchamos, cuando hablamos, nos podemos dar cuenta de que incluso nosotras tenemos ese sesgo a veces. No lo podemos evitar, porque estamos en esta cultura y porque estamos en esta sociedad. Y hay un montón de hombres que han dado un paso adelante y cuando pasa algo que ya es ineludible, y digo la palabra a propósito, o sea, no hay manera de no hablar sobre eso sin retratarte tan bien, entonces publican un artículo y a veces son artículos muy buenos y te das cuenta de que lo saben. Pero esos hombres que hacen artículos que son muy buenos y que saben lo que hacen, no lo están haciendo todo el día, todo el tiempo, con una perspectiva neutra. Siguen haciendo todo el tiempo artículos sobre otros temas con una perspectiva machista. No queremos que hagan artículos puntuales sobre mujeres. Esos son el día de la mujer y la niña en la ciencia. Eso no hace cultura, eso hace excepción. Lo que tenemos que reivindicar, lo que exige la ley, lo que demanda una sociedad justa, es precisamente que todo ese sesgo quede fuera y la visión del mundo no sea una visión masculina o un túnel de visión masculina en el que hay alguna lucecita femenina o feminista, porque muchas veces confunden lo uno con lo otro de manera interesada. No, lo que queremos es un camino iluminado en el que todo el mundo se sienta partícipe de esa cultura que se está mostrando. Y cuando lo pedimos o cuando lo intentamos hacer, es cuando llegan las reacciones. Y cuanto más lo hacemos, cuanto más lo decimos y cuanto menos nos callamos, porque ya nos da igual estar más o menos bonitas, lo que no queremos es estar calladitas, pues es cuando vienen las reacciones. Por eso la reacción es cada vez más fuerte, porque cada vez tomamos más la palabra, la tomamos con menos miedo y además la tomamos sin pedir disculpas. Porque antes decíamos, oye, perdona, pero es que... Y ahora decimos, mira, es que... Y ese perdona que todavía lo echan bastante de menos. Se van a tener que acostumbrar. Yo el trocito que más me ha revolvido fue el de Fernando Savater cuando hablaba de las relaciones sexuales con las menores. No sé si fue porque ese capítulo ya era súper intenso de barbaridades, pero cuando llegué ahí dije, esto ya es... No lo pude ni acabar de leer. Sí. Lo dejé, aparqué el libro y el día siguiente seguí. Pero la sensación que tengo es lo que tú dices, que viene todo desde el poder y ellos lo saben. Entonces cuando se les mueve, como con lo de la ley de igualdad, que la RAE, que es lo próximo, que van a venir aquí la mitad a ocupar la mitad de los sillones, pues es lo mismo, es cuando se les mueve el poder, es el problema que ellos ven, que se les va a bajar del pedestal donde están. Y muchas veces, fíjate que cuando teorizamos, cuando categorizamos, utilizamos ciertas palabras que yo entiendo que se piense como hombre individual, ¿no? Pero qué privilegio tengo yo si soy un matao que se está deslomando trabajando todo el día, qué poder tengo yo que no he decidido en mi vida más que el coche que me compraba y la hipoteca en qué banco la firmaba. Y, o sea, ¿dónde está ese poder y dónde está ese privilegio, no? Porque cuando teorizas necesitas categorizar las palabras para poder hacerlo bien. Pero cuando lo aterrizas, aunque la teoría es que es cuestión de poder, y es verdad, la práctica yo creo que es que la capacidad de decisión
la capacidad de decisión que tienen es tan limitada que piensan que no ejercen poder, pero sí que les molesta el ceder parte de las cosas que consideran propias, porque de la misma manera que yo he hablado de no voy a salir con la teta afuera porque ya tengo una edad, lo digo de broma, soy perfectamente capaz de analizar todo lo que hay detrás de esa frase, ¿no? Esa idea de la mujer permanentemente joven, que sea un perfecto objeto de deseo, lo podemos estudiar, pero sin embargo, si tú no tienes esa herramienta de análisis para saber que si hay 10 caramelos, siempre he tenido 10 caramelos, me he pasado la vida comiendo caramelos de mis caramelos y ahora viene alguien y dice tienes que compartir caramelos con tu hermanita, son mis caramelos. Entonces te dan 1, te dan 2. Dale caramelos a la hermana. Oye, pero si ya le he dado 2. Hasta que tengas 5, ¡joder! Que me voy a quedar sin caramelos porque es que te has quedado con la mitad. Y esa es la idea que hay. O sea, si yo antes podía decidir qué se hacía con el dinero de la casa y ahora no, si antes toda iba a la misma cuenta y yo decidía y ahora no, si antes yo tenía mi sillón y el sitio de mi mujer era la cocina y ahora he dicho solo hay un sillón, un día te sientas tú y otro día me siento yo y a la cocina un día tú y otro día yo, digo, joder, es que yo quiero el sillón. Es que a mí no me gusta la cocina, ¿qué te crees? Que a mí sí. Entonces, es cierto que va de poder, pero muchas veces no sabemos aterrizar cómo se ejerce el poder todo el tiempo en las cosas pequeñas. Y yo me di cuenta un día que después de un curso, pues no sé, fue un curso bastante largo en un pueblo de Castilla-La Mancha. Yo he trabajado para la Unidad de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha varios años, y en un curso que hicimos en un pueblo que se llama Buenaventura, de la provincia de Toledo, llegó un señor, iba una señora bastante mayor, tendría unos 70 y pico, 80 años, 70 y muchos, 80 años, y venía a participar un montón. La señora tenía mucho tiempo, estaba encantada con los talleres de autocuidado, de autoestima. Yo pensaba que la señora no le hacía ninguna falta, porque la señora estaba estupenda en todos los sentidos, física, mental, emocionalmente, le daba ánimo a las otras mujeres. No habían tenido hijas ni hijos, su marido que vivía y ella, pero era una pareja que como no había tenido, pues no sentían que les faltara nada, ni que se habían quedado solos porque siempre habían estado solo él y ella. O sea que si hubiera venido algún hombre de aquel grupo variopinto, muchas edades, muchas nacionalidades, del pueblo, de fuera, pues nunca hubiese pensado que era el marido de esta señora quien un día me iba a esperar en la puerta. Y me esperó en la puerta y me dijo: ¿usted qué le ha dicho a mi señora? Y yo, se imaginaba, ¿no? La cabeza a la velocidad del sonido. Tú estás trabajando para una entidad pública, yo tengo mi idea, yo no la escondo. Era un curso de autocuidado y empoderamiento y autoestima con enfoque de género, o sea que yo no era ningún misterio, no estaba engañando a nadie, que hablaba de feminismo desde el primer día. El curso llevaba meses, no podía hacer eso. Mi cabeza... Digo, pues mire usted, no sé a qué se refiere porque hablamos de muchas cosas, hacemos muchas cosas. Y dice, es que yo creo que mi señora se me va a divorciar. Y yo pensando, es que no me lo puedo creer, pero si esta señora yo la veo contentísima, no daba... Tú aprendes a leer señales. Hay mujeres que dicen que no les pasa nada, pero tú ves que en esas casas están pasando cosas. Con la experiencia lo aprendes. Pero yo no había detectado nada, que yo no soy infalible, me podía haber equivocado. Yo intentaba pasar escenarios por mi cabeza, pero no conseguía. Así que, oye, pues la mejor manera de saber es preguntar. Y yo le dije, ¿por qué cree usted que su mujer se va a querer divorciar? Dice, mira, llevamos 57 años casados o algo así. Dice, y todas las noches, después de cenar, mientras mi mujer friega los platos,
yo le abro la cama para acostarnos. Dice, nos acostamos y ella nunca me ha dicho nada en todos estos años. Y el otro día va y me dice, le dije, niña, fíjate qué gracioso, ¿no? O sea, se hablaban con ternura todavía después de todo este tiempo. Niña, ya te he abierto la cama. Y me preguntó, ¿es que no vas a dormir en la casa? Te he abierto la cama. No dijo, he abierto la cama. Porque ella no decía, te voy a fregar los platos. Ella decía, voy a fregar los platos. Entonces, cuando él le dijo, te voy a abrir la cama, algo de lo que habíamos dicho allí, o todo lo que se había dicho allí, al cabo de los meses, había hecho que ella conectara algunos puntos y pensara, no me abre la cama, nos abre la cama. Entonces, yo frigo los platos de los dos todas las noches durante 57 años y este señor abre la cama y se cree que está haciendo lo mismo que yo. No es que a ella le molestara, es que le salió ese punto que también hay en Castilla-La Mancha, muy así. Le dijo, es que esta noche no duerme en la casa, y el hombre entró en pánico porque no entendía. Entonces yo, claro, decía muy indignado, dice, es que esto no puede ser. Un hombre, qué pocos años de cárcel. Estoy deseando que las mujeres salgan y se pongan a quemar cosas. Entonces yo cogí, cité al tipo y le dije, estoy deseando que los hombres no nos manden a arreglar los desaguisados que hacen. Si usted piensa que hay que quemar, queme. Sí. Queme. ¿Usted cree que hay que quemar? Queme. Hay 10 hombres en una mesa de negociación. No vamos a conseguir que haya un cambio real hasta que esos 10 hombres digan, oye, aquí 5 nos tenemos que largar. Ellos, no nosotras. Porque esto es como yo, que he trabajado con asociaciones de mujeres en espacios rurales durante muchísimos años, desde hace 20 años por lo menos. En pueblos muy pequeños era muy típico, organizaba una actividad del Centro de la Mujer o organizaba una actividad de igualdad, y como eran mujeres de espacios en los que no había un autobús de línea, a veces se pasaban meses sin salir del pueblo. La única excusa que tenían para salir del pueblo era, voy a ver a mi hermana, mi prima, que vivía no sé dónde, y entonces el marido la llevaba, porque no conducían. Pero estas mujeres decir, voy a coger el autobús que pasa el lunes a las 7 de la mañana para volver el lunes a las 10 de la noche porque solamente había esos dos para ir al pueblo de al lado, porque sí, es que ni les cabía en la cabeza. Entonces organizamos las actividades de la mancomunidad en un solo, de manera itinerante, de forma que todas pudieran recorrer por lo menos los pueblos. Esperábamos que fuese un día que había mercado, un día para que ellas pudieran ver cosas fuera de su propio pueblo y de su ambiente, porque no había otra manera. Yo me acuerdo que al principio muchas decían que no, porque el marido, la comida, costó tiempo a decirle, déjale la comida preparada, o déjale la tortilla hecha, pero les costaba. Un guiso que se pudieran calentar, si no había que echarle patatas, porque las patatas recalentadas, mi Manolo. Pero si no, a lo mejor algo que pudieran calentar, y empezaron a animarse, y si ya eran de todo el día, algunas mujeres empezaban a ir. Llegó el microondas. Al principio no había en todas las casas, pero después sí. Maravilla el microondas. Se dobló el número de mujeres que iban, porque dejaban la comida en el microondas, la notita o la flecha puesta diciendo aquí, pero todo lo que os estoy diciendo es 100% real. Manolo, está el botón. Y entonces Manolo le daba el botón, se le calentaba una. Mira que se lo he dicho 80 veces, me ha dejado la cuchara adentro y aquello ha reventado. Ha llamado a mi niña, ha llamado al hijo, ha llamado a todo el pueblo, se ha enterado de que no estaba. Eso también es verdad. Hasta que de pronto alguna dijo,
Claro, se levantaban 2 horas antes para dejar la comida, o sea, se iban todo el día por ahí, pero el trabajo lo habían hecho antes. Hasta que un día llega una y dice, ¿sabes lo que he hecho hoy? Y uno dice, ¿por qué no le he hecho de comer? Y la una, ¡ay, Mari! La otra, va a estar en el papelillo de los churros. La otra, madre de Dios, en misa lo dicen el domingo, que no la dejaba, dice que no le echó nada. Claro, no llevaban móviles en aquel momento, pues esperando estábamos a que llegara la siguiente reunión para ver lo que había hecho el Paco. El Paco había llamado a la hija, llamado al hijo, se había ido al bar, se había comido un bocadillo, había puesto a la mujer verde y cuando llegó lo tenía en el sofá diciendo, ¿esto va a ser todos los días? Y ella dijo, no, esto va a ser solo el día que vaya a la asociación. Pues bueno, pues entonces ese día me voy al bar. No dijo me voy, es que ni le molestó. Tan contento dijo, bueno, pues ese día me voy al bar. Porque cocinas él, no. Porque muchas veces nuestro propio patriarca interior es el que nos hace, nuestro propio machismo interiorizado, es el que nos hace pensar que la reacción va a ser peor de lo que es. Y hasta que no nos atrevemos, no nos damos cuenta. Y esas mujeres que le dejaban a Manolo el microondas, la flecha puesta, acuérdate de no dejar la cuchara que ya llevamos 3 microondas en 3 meses, pues ahora pasa igual, pero con el feminismo. Les tenemos que hacer el feminismo a ellos. Y entonces el 8M, artículo, ¿qué tiene que hacer un hombre el 8M? ¿Qué tiene que hacer un hombre el 25N? ¿Qué tiene que hacer un hombre el día de la huelga feminista? Manolo, hazte el feminismo solo. O sea, no, antes les dejábamos liar les dejamos la tortillita liada, les dejamos la comidita preparada y el plato encima. Y ahora les dejamos el feminismo preparado, les decimos, no me tienes que quitar el altavoz en la mani, déjame la primera fila. No le expliques a una mujer lo que es el feminismo porque está ahí, ya se lo sabe. Vete al bar y le dices a tu amigo de toda la vida que te manda al WhatsApp fotos de tías en bikini que eso es una guarrada y que está mal. No me digas a mí lo que es el feminismo. Entonces, primero les hacíamos la cena y ahora hemos interiorizado que les tenemos que hacer el feminismo. Es que ahora los hombres están muy preocupados porque los amigos del presidente se incomodan. Los amigos del Pérez Reverte no saben si darle besos a las señoras en los ascensores. El amigo del Coronado ahora no le puede decir a las mujeres piropos por la calle. Pues búscate la vida. Porque cuando a mí me pegaban, me maltrataban, me violaban, no me dejaban votar, ¿sabéis lo que hemos hecho? Organizarnos y mejorar las cosas. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Organizaros y mejorar las cosas. Y mejorar las cosas no es dejarnos a nosotras donde estábamos para que no estéis incómodos. Porque las mujeres no somos sofás. Somos personas. Y cuando los sofás están rotos les pones una funda, pero el muelle que se clava te lo sigues clavando. Y no vamos a poner una funda para que se sientan cómodos, pero ser nosotras las que nos sigamos clavando los muelles. Y hasta que eso no lo entiendan, habrá quien pille el muelle y se sienta incómodo. Pues solamente tengo que decir una cosa: levántate y arregla. No se me ocurre nada más. A nadie tiene más que... Si me dejáis... Sí, dime. Una cosa. A mí lo que me llamó mucho la atención es comparar a los hombres de los años 40 con los que han nacido después de la dictadura. Sí. Que era como leer lo mismo, pero 50 años después. Bueno, pues prepárate. Y yo añadiría, y del 19, porque yo que leía cosas de cuando los médicos decían esas barbaridades en el 19, a mí me ha recordado mucho. Es decir, es que hemos cambiado muy poquito, ¿eh? Y colegas que han nacido después de los... También, por supuesto. Pues prepararos para el siguiente porque va de hoy. De youtubers, de tiktokers, de influencers, de Jim Bros, ¿no? De Jim Bros, de Crypto Bros, de...
espero que este mayo os vaya a acordar mucho de este porque os va a parecer precioso, dulce, bonito y fácil de leer, así que me alegro mucho. Pero como el otro todavía no ha llegado y ni siquiera puedo adelantaros el nombre simplemente de lo que iba, sí que quería leeros una cosa para dejaros con buen cuerpo, ya sabéis, la malafolla granaína. Chochitos, yogurcitos, lobas, chochos locos, petit suisse, guapitas de cara, agresivas sexualmente, soplapollas, pavas, erizas, tordas, agresivas y descompuestas, feminazis, talibanes, talibanas de género, ultrafeminazis, megafeminazis, feminazis perdidas y feminazis de porquería. Lobby feminazis. Churri, maripili, mariloli, marujas, charos, feministas galopantes, radicales enloquecidas, tontas de la pepitilla, chai, censoras, inquisidoras, hembristas, confundidas, tordas espectaculares pero ordinarias, estúpidas, tontas, analfabetas, feminatas, ultras, marimachos, camioneras, putizorras, feminajes, boconas del supremacismo, quejicas, contradictorias, inconsecuentes, exacerbadas, rabiosas, victimistas, fanáticas del resentimiento y la frustración, trastornadas, brujas, histéricas, locas, gritonas, hipócritas, mentirosas, cobardes, cínicas, turbas de bisontes desbocados, matriarconas, embrirulas, con olor a sobaco sucio, pelánganos y sin lavar, memas matriarcas con esquizofrenia paranoide, todas putas, ratas, odiadoras, terfas, trama de histéricas, apisonadoras, sin escrúpulos, totalitarias. Somos además una amenaza que hará llegar a la ultraderecha y al comunismo, y a la vez una minoría vociferante y 4 que no cabemos en un taxi. Estos somos las feministas. De esto se ha dicho en artículos, en editoriales y en columnas de periódicos de tirada nacional. No son blogs ni niñatos que ahora se hacen una paja, después cogen el ordenador y se terminan desahogando con nosotras. No. Y después también tienen una costumbre muy chula de clasificar los feminismos, porque de feminismo sabe un señor más que nadie, porque todo el mundo sabe que el conocimiento del feminismo viene con el micropene. Entonces tenemos diferentes feminismos. El de guerrilla, el feminismo para ligar o para ligar a la baja, el no constructivo, el chuminero, el de monedero, el de mortero, el de pacotilla, el cutre, el trasnochado, el clásico, el TERF, el queer, el del 99%, el de los 47 millones, el de todo, el que incomoda, el que no incomoda, el agresivo, el de la equidad, el punitivista y criminalizador, el tópico, el tedioso, el aburrido, el sin sentido del humor, el de doble vara, el liberal, el actual, el desfasado, el trasnochado. Aunque a mí el que más me gusta, y con esto termino, es uno que me decía, ese no en un periódico de tirada nacional, sino en mi blog, que estaba harto del feminismo elfo, que no sé lo que es y espero no llegar a saberlo. Fijaos las clasificaciones, después les decimos señoros, viejunos o pollas grises y dicen que no podemos ir por el mundo criticando e insultando. Yo creo que la vara de medir está bastante clara, a veces más que una vara parece un garrote y posiblemente, aunque sea sin quererlo, estemos en una guerra de sexo, pero alguien pega los tiros, no somos nosotras. Nosotras lo que hacemos es ponerlas muertas, y no sé vosotras, pero yo ya estoy un poco harta. Pues sí. Voy a exprimirte, lo siento. Dale, hasta las 2 no sale mi tren, o sea que yo hasta las 2, bueno, hasta las 2 menos 10. Es que me he dejado, como te he dicho, me he dejado el libro en casa y yo tenía ahí mis subrayados y todo. En una parte del libro mencionas como 3 puntos o 3 motivos por los que el feminismo no tiene que ir adelante o para qué vamos a hacer nada.
Y ahora no lo recuerdo. Perversidad, futilidad y riesgo. Sí, esto, me gustaría que nos explicaras ahí un poquito. Bueno, hay teoría sociológica y una categorización ya bastante establecida sobre la reacción a los movimientos progresistas en general, en la que se habla de esas teorías, la teoría de la perversidad, la teoría de la futilidad y la teoría del riesgo. En general, cuando se hace teoría sociológica o cualquier tipo de teoría de cualquier ciencia social sin enfoque de género, se habla de eso que se estudia generalmente en varones como si fuera general, o se estudia en la sociedad, pero no se mira cómo a las mujeres les afecta de una manera específica. Así que yo, que conocía las tres teorías, a las reacciones progresistas y soy feminista y sé analizar la realidad con enfoque de género, me di cuenta, sobre todo al ver reunidos todos estos artículos, y todos los que leí se quedaron fuera, claro, que hay tres excusas que son muy habituales, o tres supuestos argumentos muy habituales que dan hombres de izquierda y hombres de derecha, no solamente hombres de derecha, y esto ahora me gustaría que me lo recordarais para haceros también una pequeña mención, y es que dicen que el feminismo al final lo que ha hecho ha sido empeorar la vida de las mujeres, porque ahora no solamente estamos en casa, sino que estamos fuera y nos explotan doblemente, dentro y fuera, no hemos conseguido nada. Y además ha perjudicado la vida de los hombres, hay más paro masculino porque los hombres, claro, si las mujeres estamos ocupando los puestos de trabajo, pues les quitamos el trabajo, porque claro, todo el mundo sabe que el trabajo es de ellos, entonces si nosotras trabajamos se lo estamos quitando a un señor. Pues esa sería la teoría de la perversidad aplicada al feminismo. O sea, vale, al principio estaba bien, pero esto ya no tanto pasarse, como que ha tenido unas consecuencias inesperadas que han sido perjudiciales. Vale, tú lo hiciste con buena intención, pero esto ya tiene resultados y los resultados son malos. Esa es la teoría de la perversidad. La teoría de la futilidad es: lleváis 300 años de feminismo y os siguen matando, os siguen discriminando, os siguen violando. Pues esto no sirve para nada, porque al fin y al cabo esto solamente se puede cambiar desde el poder, y el poder va a lo suyo. Entonces, el capitalismo, la economía y total. O sea, estáis ahí desgañitando y esto no sirve para nada. Esa es la teoría de la futilidad. Y después está la teoría del riesgo. Vale, estáis haciendo todo esto, pero ahora, cuando llegue la igualdad, reconocen incluso que no hay igualdad todavía, y ahora cuando llegue la igualdad, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo va a ser el mundo? A ver si lo que va a venir va a ser peor, porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, no es lo que pasó, es terrible, porque ya lo estamos viendo, ni no te va a servir para nada, déjalo. Pues si no va a servir para nada, déjame que emplee mi tiempo en lo que me dé la gana. Manolo. Mi padre se moría de risa con estas cosas, así que no me lo toméis a mal. Me decían, no siempre hablas de mí, ¿no? Digo, no, solamente cuando digo mi padre. Manolo es el genérico y padre era el específico, en este caso al revés, ¿no? Y esas tres excusas que se ponen contra el progresismo en general nos hace darnos cuenta de que la reacción, o de que la misoginia y el machismo, incluso en hombres que se creen o parecen progresistas en otras áreas de su vida o en otras áreas sociales, por decirlo de alguna manera, en lo tocante al feminismo son reaccionarios, en lo tocante a la igualdad son reaccionarios, porque utilizan de manera habitual esa táctica contra la reacción que produce un avance, pero a la vez nos alienta a continuar, porque la reacción nunca se produce si no hay un movimiento. Si el movimiento no es de ellos, es porque el movimiento está llegando desde nuestra parte. ¿Cómo te llamabas? Pues si Paca sostiene una cuerda ahí, yo aquí,
y empezamos a tirar, según la que tire más, empezará a tensar, pero si las dos nos quedamos donde estamos y la cuerda está ahí floja, nadie va a protestar, nadie va a notar la tensión, nadie va a tener una reacción de que me lleva para su sitio, me voy a quedar quieta o incluso voy a tirar más. Si ponen unos pies en el suelo, si otros empiezan a tirar absolutamente en sentido contrario, es porque están viendo que la cuerda está tensa. Y la cuerda está tensa porque nos hemos movido. O sea que la teoría de la futilidad no es cierta, porque movimiento hay. Lo que pasa es que la reacción del otro lado hace que el avance sea más lento. También lo digo en el libro, y ahora no me acuerdo exactamente de las cifras, pero cuando yo empecé a trabajar en esto hace un poco más de 20 años, Naciones Unidas hacía un reporte que decía que sin hacer nada más, en las mismas condiciones en las que ya se estaba en aquel momento, por la simple inercia de las medidas que se habían tomado y el cambio de conciencia que ya existía, la igualdad se conseguiría, creo recordar, que en 512 años. Puede ser año arriba, año abajo, pero 500 y algo. A mitad, sobre el 2010-2012, ya eran 380. El año pasado creo recordar que eran 207 o 209. En muy pocos años hemos avanzado siglos. No para nosotras, que no lo vamos a ver, sino para las niñas que están naciendo y para los hombres que están naciendo, que ya no van a sentir que sus parejas se van a alargar simplemente por un pronombre y que saben hacerse su cena solo una buena parte de ellos, aunque no todos los hombres. Así que yo creo que avanzamos. La teoría de la futilidad no es cierta. La teoría del riesgo siempre está ahí. Cualquier movimiento social que empieza no sabe cómo va a terminar. Así que no tendríamos por qué privarnos de cambiar algo, porque cuando se cambia algo nunca se sabe al final si va a ser para bien o va a ser para mal. La revolución industrial parecía estupenda y mirad cómo hemos terminado. O sea que nadie dijo, no hagáis la revolución, a ver si inventando la máquina de vapor, ahora nos quedamos sin planeta. Oye, pues sí, pero nadie dijo, no inventa un señor, no inventen la máquina de vapor por si el planeta se contamina. Así que la teoría del riesgo, el riesgo es inherente al movimiento, con lo cual tampoco tienen por qué reprochárnoslo. Y la teoría de la perversidad simplemente es que parte de base equivocada, porque la perversidad no es que las mujeres ahora tengamos que trabajar dentro y fuera. Lo perverso es que ellos no quieran trabajar dentro desde hace un montón de años. Porque lo que hacemos dentro de más es porque alguien lo hace de menos. La perversidad no es mía, la perversidad es tuya. Y como pasa en ese ejemplo, puede pasar en cualquier otro. Entonces, ninguna de las tres teorías, si analizan la realidad y miran las estadísticas o miran la trayectoria histórica de diferentes movimientos, pues no se pueden sostener. Sin embargo, ahí siguen insistiendo, repitiendo los mismos mitos una y otra vez, siempre con cara de, mira lo que te he dicho, ¿eh? Esto no te lo habían dicho nunca. Y tú, ¿y los bomberos qué? ¿Y la luna? ¿Qué habéis hecho las mujeres? Me decía uno. ¿Tú has ido a la luna? No, me dice, los hombres hemos ido a la luna. ¿Y tú? Digo, ¿y tú, Manolo? ¿Tú has ido a la luna? Y la mina me dice, es que para la mina no pedís cuota. Y nosotros bien que nos partimos el lomo en la mina. Digo, ¿la mina? ¿Eres minero? No, yo no. Digo, ah. O sea, para eso sí son todos. Para eso sí son todos. Es que las mujeres no habéis hecho ningún descubrimiento importante para la humanidad. El papel albal, ¿te parece poco? Aunque no hubiésemos hecho otro. El papel albal. El lavavajillas, el limpiabrisas, el limpiaparabrisas. A mí me dijo uno, pero la fregona la inventó un hombre.
Digo, pues mira, Usarla, claro. Digo, pero no explicaron el mecanismo. Porque todavía habrá alguno que le den la fregona y busque el botón. Entonces, para eso, para lo bueno sí son siempre todos. Y a mí eso me resulta bastante curioso. Pero hay algo que siempre les puedes decir, ¿no? Pues eso, como el de la mina. Nosotros bien que vamos a la mina. Y muchas veces a mí me gusta hacerme la tonta. Me encanta hacerme la tonta. Porque las preguntas son lo más productivo que hay. Todo uno de estos tipos les da exactamente igual que les dé 200 fuentes. No te las piden para leerlas. Te las piden por si no tienes, que quede en evidencia. Entonces, si las tienes, como no las van a leer y les dan igual, tú le das 5 enlaces y él te da otros 5, que son de su primo, de su cuñado, de un blog, de vete tú a saber, y tú le estás dando la ONU, el Instituto Nacional de Estadística, un premio Nobel, y él te da un vídeo de Roma Gallardo. Dices, ¿en serio? Entonces, en realidad a las fuentes les importa un comino, que les expliquen les da exactamente igual. Quieren enredarte en un bucle infinito en el que la gente diga, bueno, los dos tienen argumentos, pues ya. Es mucho más productivo hacer preguntas como eso, ¿no? Es que nosotros en la mina... ¡Ah! ¿Estás en la mina? ¿Qué me puedes contar de las condiciones laborales? Porque tengo entendido que... Bueno, no, pero yo no, digo a los hombres de la mina, digo, que tú no. Y de pronto ya lo has sacado del bucle, ¿no? Y yo creo que esas preguntas son bastante productivas. Y después hay algo que también en periodismo se estudia con profundidad, y es que no hay... Contra un enemigo no hay nada mejor que ponerle un traje de bufón y sacarlo a pasear. Porque si tú coges una imagen de Hitler en mitad de uno de sus discursos, aunque no entienda alemán, y pones un vídeo de 1 minuto, sin entender una palabra de alemán, a mí se me revuelven las tripas. La gesticulación, la cara, todo el lenguaje corporal, el tono de voz, lo cortante de sus palabras. Si a ese mismo vídeo tú a ese tipo le pones una flor aquí, desaparecen la gesticulación, las palabras. Y en las redes sociales, que tanto nos enfadan y que tanto nos polarizan, la palabra de moda. Yo creo que el ponerle a estos señores que lo único que hacen es sembrar odio y discordia, ponerle una flor y hacer que se pasen con su flor por las redes, es lo mejor que podemos hacer. Y eso solamente podemos hacerlo con sentido del humor. Y no hay nada que moleste más a uno de estos hombres iracundos que el que te los tome a pitorreo. Las fuentes están muy bien aquí, pero en las redes sociales, en el típico señor que viene y te hace la última pregunta, que no es una pregunta, es una reflexión, y entonces lo último que se lleva quien te ha estado escuchando durante 2 horas es lo que ha dicho ese tipo, que seguramente vendrá a hablar de las denuncias falsas, de las madres que no dejan a ver a sus hijos, que eso me ha pasado así de veces. Lo mejor que se puede hacer es buscar la manera de ponerle, o de ignorarlo, o de ponerle un punto de humor. El llevarlo al ridículo, al exceso, no para reírte de él, sino para exponer lo ridículo de lo que está diciendo. Y esa, a mí, por ejemplo, en las redes sociales me funciona muy bien. Y creo que en los libros también esa descarga, esa ironía, el decir, Manolo, hazte la cena solo, puede hacer que toda esa rabia o todo ese se descargue, pero no se descargue en Manolo, se descargue en la risa. Al tipo que no va a querer escuchar le va a enfadar y no me importa nada. A los hombres como a los hombres que tenemos aquí
que no les importa escuchar y que saben que no estoy hablando de ellos, porque cuando hablo de los hombres con respeto y hablo de los señores con respeto, pero cuando hablo de señoros o hablo de machirulos o hablo de impresentables o hablo de esos tipos, no estoy hablando de ellos. También les puede suponer un alivio de la interpelación que supone y que yo soy consciente, que no es fácil estar sentados aquí escuchando eso. Como para nosotras no es fácil estar en el mundo escuchando todo esto. Así que cuando escuchéis esas teorías de la perversidad, la futilidad y el riesgo, cuando aterricéis eso, ya lo vais a identificar y ya no vas a sentir la necesidad de justificarte y decir por qué el feminismo sí está fenomenal, sino de decirle, son más viejos que el hilo negro. Así que ve y estudia, o ve y aprende, o ve y ahí tienes Google, que yo muchas veces me dicen la fuente y pongo el enlace, pongo Google. Búscalo. Para que yo pierda mi tiempo, piérdelo tú. Pues bueno, ya yo creo que no quedan ya más comentarios. Ni paciencia para escucharme más. Bueno, no estaría, yo creo que estaríamos un ratito más, pero bueno, yo creo que ya hemos estado aquí un buen rato, hemos comentado un montón de cosas. Muchísimas gracias, María, por ser tan generosa. El libro, pues las que no lo hemos terminado, lo terminaremos y esperaremos con ganas el siguiente, aunque nos cueste también náuseas y... Bueno, después de este ya está puesta la vacuna, Claro. Ya solamente la reacción. Tenemos el escudo hecho. Sí, bueno, sí. muchas gracias. Gracias a vosotras por la invitación. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis venido aquí. Hemos tenido un ratito de aprendizaje y de risa que nos ha venido muy bien. Y muchas gracias, María, por la fecha de viaje de ida y de vuelta desde Granada. Si es que Granada está muy lejos, a ver si nos la traemos un poquillo más para acá o algo. Y bueno, os esperamos en la próxima sesión de Castelló Violeta, que será el día 21 de febrero, con Carmen Magallón, que nos hablará de la genealogía de las mujeres por la paz. ¡Qué maravilla! Os va a encantar.